Hola, hola, ¿cómo están todos por acá? Hace mucho que no paso por aquí, pero hoy quiero compartirles parte de mi testimonio, cómo yo conocí al Señor. Y les quiero contar porque el Señor ha estado inquietando mucho mi corazón con esto, porque a veces se ve tan difícil, ¿verdad? Creemos que es algo que tiene que pasar en nuestra vida de manera sobrenatural. Yo les quiero contar que en el 2018, el 1 de junio, mi vida dio un cambio de 180 grados. Dejé de ser una mujer feliz para convertirme en una mujer muy dolida, amargada, frustrada, llena de mucho odio y de mucha rabia. Y así comenzó mi tiempo en el que sé que este fue un tiempo que el Señor tomó para hablar a mi corazón, para tocar a mi puerta. En ese tiempo, mi matrimonio, que era lo más importante que yo sentía que tenía, estaba a punto de terminar. Recuerdo que cuando todo esto pasó, yo pensaba que lo que yo tenía que hacer era separarme. Y bueno, pero había algo que siempre ha sido muy importante para mí y son mis hijos. Y lo más importante que en ese momento pasaba por mi cabeza era que no quería que mis hijos tuvieran que tomar una partida en lo que estaba pasando porque pasaba era entre mi esposo y yo, no tenían nada que ver ellos. Entonces, en esa época que vivimos tantas frustraciones, ¿verdad? Había un tiempo en donde yo no sabía cómo iba a salir de esa situación. Pero así como Luis fue el que propició que pasaran las cosas, también el Señor lo usó a él para que fuera él este canal que usó para conocer al Señor. Nosotros, a raíz de todos los problemas que estábamos teniendo, no encontrábamos salida. Y un amigo de él en su trabajo le dijo que estábamos siendo atacados por el enemigo y que él nos podía ayudar, que si queríamos que nos hablara de Jesucristo. Y nosotros no sabíamos o no teníamos otra, nada más a que aferrarnos, así que le dijimos que sí. En esa época, recuerdo que una tarde ellos fueron a nuestra casa, nos sentamos en la sala los cinco, los niños y nosotros, y ellos nos hablaron del Evangelio de Juan. En esa oportunidad no recuerdo si yo hice la oración de fe, no lo recuerdo, así que no puedo decirlo si lo hice, pero sí recuerdo que mi corazón estaba firme en que debía leer la Biblia, porque él nos compartió eso, que era muy importante conocer a Dios a través de la Biblia. Así que al principio leíamos el libro de Juan en el Nuevo Testamento, pequeñito azul, que los niños tenían una y lo leíamos. Y después, cuando salimos del país, nosotros, el papá de Luis nos regaló una Biblia, pero era una Biblia cristiana. Y yo estaba aferrada a leer el Salmo 87. Y siempre lo leía, pero saben, no entendía nada, pero yo lo leía igual. Pasó un tiempo y vivimos en Ecuador y creo que fue, o sea, yo vivía en Ecuador en una situación donde yo un día sentía que estaba en lo más profundo del mar, ahí en esa oscuridad donde no entra la luz, donde no puede llegar el sol. Ahí yo me sentía, habían días que yo me sentía ahí y habían otros días donde me sentía como sobre el mar, intentando mantenerme a flote. Más o menos pasaron unos 6 meses en los que yo estaba así. Más de una vez en mi corazón decía, ¿para qué voy a seguir viviendo? Debo morir. Quería morirme. Pero siempre Dios usó este amor tan grande que yo tengo por mis hijos, de mantenerlos y de cuidarlos, de protegerlos hasta que el Señor así lo permita, ¿verdad? Que yo no quería dejarlos solos y decía, no lo puedo dejar porque sería una mala persona dejando a mis hijos por algo que ellos no tienen nada que ver. Así que pasaron esos 6 meses y eso me mantuvo. No puedo decir que era que yo estaba aferrada a una palabra de Dios, aparte de que sí leía mucho el Salmo 23, pero yo estaba aferrada a que mis hijos en ese momento no los podía dejar solos. Eran pequeños, Valerie muy joven, así que eso me mantenía a flote.
Y también sabía que aún en medio de todas las circunstancias que Luis y yo estábamos viviendo, si había algo que yo tenía totalmente seguro en mi corazón, era que yo lo amaba profundamente a él. Así que 6 meses después nosotros salimos de Ecuador y llegamos a Chile. Cuando nosotros llegamos aquí fue difícil. La llegada fue muy dura porque nosotros no teníamos ni un centavo, nada, nada, ni siquiera para comprar un pan, nada. Pero el Señor proveyó todo lo que necesitábamos. Y cuando llegamos aquí, llegamos un día viernes. El día sábado, mi hermana me invitó a la plaza. Fuimos a la plaza de armas aquí. Y ahí estaba el ministerio de evangelización de la iglesia a la que hoy yo pertenezco. En ese momento estaba evangelizando el hermano Tomás, el hermano Ángelo y el pastor Patricio. Habían otras personas, pero en ese momento yo tuve la oportunidad fue de verlos a ellos y conocerlos a ellos. Y les quiero compartir esto porque yo nunca había recordado cuándo había sido el momento en que el Espíritu Santo había tomado mi corazón. Pero lo recordé anoche y dije, yo lo tengo que compartir porque fue muy sencillo. No fue algo sobrenatural, no fue algo, solo tuve que contar, escuchar lo que el pastor me decía y creerlo. En ese momento el pastor Patricio, me imagino que nos habló de muchas cosas, pero hubo una pregunta en específico que el pastor me hizo. Él dijo así, que si yo estaba dispuesta a entregar mi corazón al Señor. Y eso era lo más que yo necesitaba en la vida. Lo más. Yo necesitaba con todas las fuerzas del mundo entregarle mi corazón a Dios porque yo necesitaba eso. Por la situación en la que yo estaba viviendo, yo necesitaba aferrarme a que Dios era bueno, poderoso, soberano y que existía. En ese momento yo sí estaba preparada para entregar mi corazón. Y yo vine y le dije, sí, yo estoy lista para entregarle mi corazón a Cristo. Y recuerdo que hice esa confesión de fe. Y solo tiene 2 pasos. El primero es confesar que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Y el segundo es el más importante, creerlo en tu corazón. Nunca había entendido eso de esa manera tan importante que cuando el pastor hizo la pregunta, fue en el momento en que el Señor tocó mi corazón, porque Él me preguntó, ¿estás dispuesta a entregar tu corazón a Cristo? Y yo le dije, sí, estoy dispuesta, porque en verdad era lo que yo más necesitaba. Yo no sabía si las cosas iban a cambiar, si algo iba a pasar diferente, ¿verdad? Pero sí sabía que yo estaba totalmente en la necesidad de encontrar a Dios. Y en ese momento hice esa oración de fe. No pasó nada sobrenatural, tengo que confesarlo, ¿verdad? No, no lo había visto hasta anoche, cuando el Señor me despertó y me inquietó llevándome como en una película. Después de eso, al siguiente día nosotros fuimos a la iglesia y yo empecé a ir a la iglesia y cada vez que yo iba a la iglesia yo lloraba, 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 lloraba sin parar. Pasaron un tiempo muy largo en que yo siempre estaba llorando. Igual yo empecé a discipularme en la iglesia y conocí a una mujer que mostraba a Jesucristo de una manera que yo lo quería también tener en mi vida. Y les puedo decir que como en el lapso de un año, el Señor hizo una transformación en mi vida tan sobrenatural, que si ustedes me preguntan si yo quisiera volver a vivir el infierno donde viví, para volver a los pies de Cristo, yo lo haría, porque ha sido impresionantemente increíble, porque yo antes pensaba que yo había sido lastimada, ¿verdad? Y en ese proceso aprendí que yo necesitaba arrepentirme de la vieja vida en la que yo había vivido, de tanto pecado, de tantas cosas que hice daño. Recuerdo que muchas veces agarraba el celular y le envié a personas importantes en mi vida mensajes donde les escribía que me perdonaran porque muchas veces hice cosas malas. Recuerdo haber escrito un mensaje al grupo de mi familia donde les decía que me perdonaran porque en muchas oportunidades mi soberbia me apartó de ellos. Y no era eso lo que yo quería en mi corazón. Yo siempre quería estar con ellos, pero cuando estamos en el mundo y no conocemos a Dios, estamos ciegos. Algo cubre nuestros ojos y nosotros no podemos verlo, ver la maravilla de lo que Dios ha creado para nosotros.
Y por eso hoy les quiero compartir eso. Solo 2 cosas necesitas para que el Señor venga a morar en tu vida. La primera es confesar que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Decirlo de manera audible, que todo el mundo pueda escucharlo. Y la segunda es creerlo en tu corazón. Y verás cómo el Señor va a transformar tu vida. No necesitas hacer nada sobrenatural, solo esas 2 cosas. Y Cristo va a cambiar tu vida como cambió la mía. Hoy, desde ese tiempo, han pasado 6 años. Y puedo decir que he vivido 6 años lleno de dicha, donde no me arrepiento de nada, porque el Señor ha sido bueno en todo tiempo, donde no hay amor más sacrificial, más puro y más hermoso que yo haya conocido que el amor de Jesucristo, al dar su vida por mí en la cruz, a limpiarme de los pecados, a librarme de todas las condenaciones que el mundo tenía contra mí, y que se ha convertido en mi Padre, que me ama y me cuida y me protege todos los días. Hermanos, amigos, familiares, todos los que vean este video, yo los invito a que hagan esas 2 cosas. Confiesen a Jesucristo como su Señor y Salvador y créanlo en su corazón, que Él trae libertad, que Él nos saca de toda condenación. Dice que los que venimos al Señor ya no estamos condenados. Los amo y deseo que este pequeño testimonio les pueda servir para abrir sus ojos. Si hay algo más fuera del mundo, es Jesús y está ahí esperándote. Deja que si toca tu puerta, abre esa puerta. No va a pasar nada sobrenatural en el momento, pero el Señor va a transformar tu vida, créelo. Amén. Los bendigo.